este tema que está acaparando pues los reflectores a nivel mundial y más en México porque nos llega, porque nos impacta, porque nos preocupa la situación que se está generando en Estados Unidos, mayormente en Los Ángeles, California, con esta serie de redadas que ha emprendido la autoridad norteamericana y bueno, la reacción ahorita en la mañana de la presidenta de la República que emitía pues un comunicado que ahorita vamos a replicar, pero donde hablaba pues de todo el apoyo, la solidaridad a los connacionales mexicanos. Y en ese sentido y en seguimiento y también un poco entender desde Sonora cómo se ve esta situación y sobre todo cómo también se va a reaccionar en este caso desde el Congreso del Estado. Agradezco muchísimo que esta mañana pues nos permita, nos regale unos minutos el diputado David Figueroa Ortega, él es presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales, Fronterizos y de Atención al Migrante precisamente aquí en el Congreso del Estado de Sonora. Y además David Figueroa fue cónsul general ahí en Los Ángeles, California, durante 3 años en algún momento y sabe y le entiende, también fue representante del Estado de Sonora en Arizona, entonces le entiende perfectamente al tema migratorio. Pues David, le agradezco muchísimo que nos permita comunicarnos con ustedes de Cananea. Bienvenido. Con mucho gusto, mi estimada Miriam, un gusto saludarte a ti y por supuesto a todo tu auditorio. Pues David, ¿cómo no preocuparnos y cómo no impactarnos con lo que estamos viendo? Siempre digo, previmos cualquier situación de postura de Estados Unidos en el tema migratorio. Ya lo había anticipado Donald Trump, el presidente Donald Trump en su momento, en su campaña. Pero ya ver en la realidad de los hechos estas redadas, ver en la realidad de los hechos estas manifestaciones que se están dando también en Los Ángeles, California, pues bueno, nos habla de que el tiempo llegó y que esas advertencias que se hicieron en algún momento, pues eran totalmente reales. Sí, muy lamentable, Miriam. Primero porque creo vale la pena contextualizar. El estado de California, como tú bien sabes, es un estado pujante, un estado que abraza mucho a la migración. Por darte nada más estadísticas, si California fuera país independiente, fuera la séptima, y hoy salen, creo, nuevas estadísticas, la quinta economía mundial. Es decir, es un estado muy próspero, es un estado muy dinámico y con una gran integración de la población migrante. Por dar nada más también un dato para contextualizar, tan solo en Los Ángeles, en la época que me tocó a mí ser cónsul general ahí, me tocaba atender a 6.8 millones de mexicoamericanos, 6.8 millones, tan solo en Los Ángeles. Es decir, es la segunda ciudad con más mexicanos y no está en México, está en Estados Unidos. Entonces, contextualizando todo esto, miren, que es importante decirlo, pues bueno, es una comunidad muy unida. La comunidad migrante en Los Ángeles es muy, muy unida. Y además también es una comunidad que ha vivido muchos episodios en este desarrollo y en este crecimiento que han tenido. Por citarte, ha habido eventos donde la comunidad se ha unido. Tú recordarás aquella época cuando hubo disturbios por allá en los, ¿qué será? En los noventas, donde Rodney King, recordarás aquel afroamericano que golpearon las autoridades y que hubo, híjola, pues una gran manifestación de la población que tardó no menos de 2 décadas para poder sanar esas lastimaduras que hubo a raíz precisamente pues de una actuación de la autoridad excesiva ante un ciudadano. Eh, 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 Los Ángeles ha dado muestra de esto, Miriam, ha dado muestra de que no tolera abusos, no tolera excesos, vengan de donde vengan. Y eso me parece que es un muy mal cálculo de parte de la autoridad federal en atacar de esa manera la población que no está documentada en Estados Unidos. Por darte un ejemplo también, en la época de Barack Obama, fue en la época donde más se expulsó a migrantes con la famosa, bajo aquella campaña de comunidades seguras, Secure Communities que le llamaban, pero era una forma inteligente de hacerlo, es decir, revisaban, había inteligencia y actuaban. No llegaban con esta agresividad como lo hemos visto recientemente, hace
así como para mandar sembrar terror, sembrar miedo en la población. Y eso lamentablemente está ocasionando, Miriam, que exista esta reacción de los pobladores de Los Ángeles, porque hay que recordar que no necesariamente las personas que no están documentadas son las que se están manifestando los habitantes que evidentemente viven de una manera documentada, de una manera estable, permanente, pero que tienen una raíz y un origen migrante, sobre todo mayoritariamente mexicano. Por eso me parece que es muy delicado lo que está sucediendo. Yo espero que exista pues la prudencia y la sensatez de parte de las autoridades federales y se coordine con las autoridades estatales de tal suerte pues que vuelva la tranquilidad y la calma a una población pues tan dinámica como es la zona metropolitana de Los Ángeles. Y pareciera, diputado, también que se trata a veces hasta de una provocación, ¿no? Para luego justificar el gobierno, quizá, mira, pues es que aquí hay, son revoltosos y son reaccionarios y cuánta cosa, ¿no? Entonces sí es algo muy delicado porque, bueno, incluso veíamos en las imágenes tantísimos videos que están circulando ahorita en las redes sociales, que incluso la comunidad anglosajona estaban algunos de ellos participando en estas marchas, defendiendo pues a los mexicanos o e incluso, bueno, a todos los migrantes, dices, ¿cómo puede ser posible que esto a estas alturas de la vida pues ocurra? Pero David, desde Sonora, desde este escaño que usted representa en el Congreso del Estado, al presidir la Comisión de Asuntos Internacionales, Fronterizos y de Atención al Migrante, ¿va a haber algún exhorto o también de qué manera Sonora va a hacer manifiesta pues esta inquietud y esta defensa y esta protección a los connacionales que están en California? Afortunadamente, Miriam, la red consular mexicana y sobre todo en California es muy, muy fuerte. México tiene 10 consulados en California. Tan solo bueno, está Los Ángeles, que es consulado general, pero luego está Santana, que está pegado, es consulado de carrera. Luego tiene San Bernardino, que es consulado también de carrera. Es decir, hay mucha defensa y protección a los derechos de nuestros connacionales. He visto a la red consular mexicana muy activa y son ellos quienes tienen esta tarea de poder defender los derechos de los mexicanos asentados allá, sobre todo las personas que han sido pues agraviadas en sus derechos. Ellos están haciendo un trabajo extraordinario. A nosotros desde el ámbito de lo local lo que nos queda es hacer la famosa diplomacia local activa. ¿Qué significa esto? Bueno, estar en comunicación con los legisladores, con nuestros pares allá de California, establecer comunicación, diálogo y buscar cómo lograr algún entendimiento de tal suerte que esta polarización no esté llevando a este enfrentamiento en las calles. Porque hay que recordar también, Miriam, que California, la gran mayoría de sus ciudades son santuarios, le llaman ciudades santuarios para la migración, donde ninguna autoridad te va a llegar a preguntar tu estatus migratorio, es decir, se te respeta. Luego entonces, eso está muy arraigado en la población de California. Por eso es esta reacción cuando viene una autoridad de orden federal con operativos pues espectaculares, vistosos, muy impresionantes, pues evidentemente existe esta reacción. En síntesis, ¿qué tenemos que hacer nosotros desde el Congreso? Llamar desde luego y estar en coordinación con nuestros homólogos, con nuestros pares allá en California. Nada menos mañana estaremos en Arizona haciendo lo mismo, precisamente buscando tratar de evitar que sucedan este tipo de sucesos, porque ya hemos tenido experiencias muy negativas. Recordaremos aquí en Arizona cuando hubo también una ley muy agresiva hacia la migración, cuando pues básicamente cualquier autoridad en aquel entonces te podía pedir papeles migratorios y eso generó una tensión enorme Claro, entre en Sonora y el condado Arizona. Maricopa era, si mal no recuerdo.
Le digo Sí, en en el condado Maricopa, Americano, sí. Maricopa era la Ujú. parte donde estaba Joe Arpaio, que gustaba de exhibir a la población migrante, vestirla de color rosa, exhibirlos, y eso, esa historia nos ha demostrado y nos ha enseñado que no dejó nada bueno, dejó polarización, dejó sufrimiento, dejó miedo, dejó tensión, y eso no es positivo. ¿Qué tenemos que hacer? Seguir haciendo esta relación de buena vecindad que afortunadamente en Sonora y Arizona la hemos ido puliendo al paso de los años y buscar evitar precisamente que lleguen este tipo de sucesos a nuestros estados que, pues bueno, eso estaremos buscando hacer el día de mañana en ¿Estará Arizona usted precisamente. personalmente, diputado, en Arizona? ¿Con quién se va a entrevistar allá? Allá nos vamos a entrevistar con el speaker del Congreso local y con la Comisión de Asuntos Internacionales también de Arizona, precisamente para abordar no nada más este tema, sino esa sana convivencia que hemos ido fortaleciendo, buscar las áreas de oportunidad donde tenemos que ir mejorándonos para poder seguir desarrollándonos como una mega región que nos permita pues seguir aprovechando estas potencialidades que tiene tanto Arizona y Sonora. Pero ¿no es un poco paradójico, diputado? Digo, usted habla de una sana convivencia, en todo caso entre Sonora y Arizona, pudiéramos decir, ok, está bien. Pero lo mismo escuchamos de la presidenta Claudia Sheinbaum un día sí y el otro también, hablar de que tiene una sana convivencia y una muy buena comunicación y una muy buena relación entre México y Estados Unidos, y nos damos la media vuelta y vemos este tipo de cosas. Digo, la diplomacia, lógicamente, que es el factor fundamental en cualquier relación binacional, en este caso entre México y Estados Unidos. Hasta ahí estamos totalmente de acuerdo. Pero no es un poco una sana convivencia, un tanto, inusual o impredecible, porque si fuese una sana convivencia entre México y Estados Unidos, no tendrían por qué estar ocurriendo este tipo de cosas, ¿no le parece? Por supuesto, pero hay que recordar que cuando hablamos de sana convivencia significa la historia que tenemos como ambos países, que hemos construido muchos momentos en la historia que han sido benéficos para ambos lados de la frontera. Y cuando uno está en una relación de esta naturaleza de diplomacia, tienes que apuntalar en lo fundamental, no detenerte en los elementos que nos pueden distanciar, sino hay que buscar fortalecer lo que nos genera empatía. Y eso me parece que es lo que ha hecho la presidenta y lo ha hecho muy bien, estar siempre con un discurso, sí, firme, pero también de diálogo y entendimiento, no de polarización. La polarización lo único que hace, Miriam, es llevar precisamente a más polarización. Y lo podemos ver, si me permites el comparativo, veamos lo que hizo Canadá en su momento, cómo polarizó en tema de implementar medidas retaliativas, contrario a lo que hizo México, de seguir dialogando, sí ser firme en muchas posturas, pero seguir abierto al diálogo. Y México ha logrado muchísimo más que lo que ha logrado Canadá en tema, por ejemplo, de los aranceles, en estas medidas retaliativas que se han dado tanto de un lado como de otro. Por eso a mí me parece que mantener este diálogo y entendimiento y sobre todo esa buena disposición de seguir construyendo juntos, ese es el camino que debemos de seguir, no el camino de la polarización, Miriam, porque el camino de la polarización lo único que hace es llevarle más sufrimiento y más dolor a nuestros connacionales que puedan estar en un entorno de desventaja en el lado americano. Y eso es lo que menos queremos. Sí, coincido con usted y yo a lo que me refiero es que a veces, pues, digamos, es diferente el trato entre políticos de ambos países al trato que se está dando en realidad a quien está en las calles, quien está laborando, quien está, pues, simplemente tratando de salir adelante. Y es muy lamentable, diputado, a todas luces lo que está ocurriendo. Y en este mismo sentido, ustedes desde el Congreso, usted va mañana a platicar con sus homólogos congresistas de Arizona. ¿Va a llevar usted algún documento? ¿Va a entregar alguna misiva, alguna carta, alguna expresión que se quede allá, que denote la postura que tiene, en este caso, la Comisión de Asuntos Internacionales del Congreso de Sonora? Comentarte, Miriam, que no soy nada más yo, es una invitación que nuestros homólogos de Arizona nos enviaron al Congreso de Sonora, a todos. Entonces vamos muchos diputados, no soy el único, va el presidente del Congreso y desde luego dentro de los diálogos que tendremos, pues será el tema este de cómo abordar
pues las diferencias que podemos tener en materia migratoria de una manera correcta y no polarizante como tristemente hoy en día se está dando en Los Ángeles. Pues qué bien que sean varios los diputados que estén asistiendo. Creo que ahorita la coyuntura, digo, a lo mejor fue inconscientemente, pero la coyuntura de lo que está ocurriendo en Los Ángeles, creo que es el momento oportuno de prever, como usted lo menciona, cualquier situación que pudiese darse aquí en Arizona. ¿Cuántos sonorenses, diputado, están viviendo ahorita en Tucson, en Phoenix, en Mesa, en cualquier lugar de Arizona? Pues miles, yo creo que miles. Sí, son Entonces, ciento, digo, hay estimaciones que rondan los 182,000 sonorenses nacidos en Sonora que hoy en día están viviendo en Arizona, pero cuando tú hablas de hijos de sonorenses, esa cifra se eleva exponencialmente a cerca de 800,000. pues una cantidad enorme, enorme de personas, entonces muy prudente esta visita y muy oportuna. Por último, diputado, ustedes igual están en comunicación con los consulados y demás, con este mismo programa que implementó el gobierno de la República de Abrazo Paisano, no recuerdo bien el nombre, pero ¿tienen ustedes el dato de si sigue regresando, retornando con nacionales sonorenses a través de este programa? Fíjate que la estadística, Miriam, que tenemos, o al menos la que yo conozco, no ha habido datos de incremento sustantivo. Se han ido dando las expulsiones que normalmente se venían dando previo a estas políticas que hoy en día se están implementando en la Unión Americana. No hay un incremento como tal. Posiblemente sea mucho estas reacciones para tratar de sembrar pues esa intranquilidad, ese temor y que muchos connacionales decidan repatriarse por propio pie, que eso es algo que pues en gran sentido se está buscando del lado de las autoridades norteamericanas, evidentemente, incluso promocionando programas en decir te otorgo tanto dinero si tú mismo te regresas, entendiendo que no tienen la capacidad pues la capacidad humana en términos de personal, incluso económica, pues para hacer esas grandes redadas que en su momento se anunciaron. Por eso me parece que este tipo de eventos con mucha espectacularidad que se han tratado de hacer en algunos centros urbanos como Nueva York, como Los Ángeles, pues están tratando de sembrar precisamente ese sentimiento en la población, de población migrante, pues de que se retornen por propio pie a sus países de origen. Me parece que por ahí va mucho esto, pero nosotros no hemos registrado un incremento sustantivo en el tema de las deportaciones. ¿Qué mensaje le deja David Figueroa Ortega, diputado de Sonora, encargado de esta comisión tan importante, insisto, en esta coyuntura binacional que estamos viviendo? ¿Qué mensaje le deja a las y los sonorenses que están ahorita, perdón, en Estados Unidos, David, en Arizona, en California, en Texas, en cualquiera de los estados norteamericanos? ¿Qué mensaje les deja? Lo primero, hay que mantener la calma. Segundo, hay que tener identificada la red consular, que es fundamental. La red consular, saber qué consulado te corresponde, tener el teléfono de contacto del área de protección, que eso es muy importante, porque la red consular siempre es la que abraza y defiende los derechos de los connacionales asentados, en este caso, en Estados Unidos. Y la tercera, buscar también no caer en provocaciones. Me parece que no ayuda mucho el estar ondeando banderas cuando hay disturbios. ¿Por qué? Porque eso le da narrativa precisamente a los que no quieren que nuestra población esté allá. Me parece que ese tipo de elementos no ayuda, no abona. Entonces sí, pedir calma, pedir prudencia y sobre todo estar muy en comunicación y muy informados a lo que la red consular esté avisando. La red consular está avisando periódicamente los pasos, los teléfonos, qué hay que hacer, dónde hablar, si hay algún movimiento a dónde acudir, etcétera. Entonces, estar muy atentos a la red consular y bueno, muy enfático en cuidar, no caer en provocaciones, porque estas imágenes donde la bandera de México está ondeando, donde los autos se están incendiando, son imágenes que solamente terminan dándole narrativa
a quienes no nos quieren de aquel lado y bueno, tenemos que ser cuidadosos en eso. Muy bien, pues le agradezco, diputado. Quedamos en comunicación para actualizar la información de lo que ocurre el día de mañana y le agradezco siempre su buena disposición para con este espacio informativo. Al contrario, Miriam, a tus órdenes y un saludo a todo tu auditorio.